Un saludo para todos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de estrategias y ventajas competitivas. Este tema se articula con los temas centrales de direccionamiento estratégico, los cuales continúan a la misión, a los objetivos empresariales, luego de hacer un análisis del entorno general, un análisis del entorno específico y un análisis interno de la empresa. Es importante también, contemplando los recursos, qué estrategias y ventajas competitivas subyacen y se destacan en mi empresa comparadas con las otras, haciendo un análisis del diagnóstico de mi empresa, cómo los puedo articular. La empresa identifica un negocio concreto. A partir de ese negocio de actividad tiene que plantear cuál debe ser el comportamiento adecuado para que dicho negocio tenga éxito en sí mismo. En otras palabras, es determinar las mejores estrategias a partir de lo que mi empresa o mi negocio tiene la posibilidad de hacer y orientando a conseguir mejores resultados. Para este tema se empieza entendiendo la importancia de conceptos y relaciones entre la estrategia y la ventaja competitiva. Entonces entendemos que hay unas estrategias que tienen que ser específicas de cada empresa y a su vez qué ventaja, o sea, qué es lo que me hace único a mi empresa, destacándose sobre las otras empresas. La parte de revisión de los conceptos es fundamental. En este punto se resalta la diferenciación de un producto específico que me hace único sobre otros tipos de productos, el liderazgo de mi empresa u organización en costos sobre otras y la segmentación del mercado, a qué mercado le estoy apuntando directamente. Luego de esto, en la parte del análisis de la ventaja competitiva, continuando con el diagrama de Porter, uno analiza los costos de mi empresa, los cuales son una ventaja competitiva, comparados con la industria. Cuando yo comparo mis costos con la industria, puedo ofrecer mejores costos a los demás, y lo cual me va a llevar a un liderazgo en los costos. A su vez, también haciendo un análisis de la ventaja competitiva, la diferenciación de mi empresa hacia la industria me va a permitir tener productos diferenciales sobre los otros. Un ejemplo claro es si yo ofrezco productos de mejor calidad comparados con los de otro, ejemplo en el sector salud, si yo doy consulta y atención de calidad y con calidez, puedo tener mejor diferenciación de mi producto ofertado comparado con lo otro. A su vez, si yo comparo e introduzco los costos y la diferenciación en un segmento específico, puedo segmentar el mercado, lo cual me va a permitir alcanzar una ventaja en diferenciación sin incurrir en mayores costos. ¿Cómo se puede crear una ventaja competitiva? Para crear una ventaja competitiva, lo primero que tenemos que destacar es analizar muy bien a la empresa, analizar el entorno, hacer un análisis de los recursos para poderlo diferenciar. Estas son las fases del direccionamiento estratégico. Una vez tengo esto, se considera el cumplimiento de una serie de requisitos. El primero, involucrar un factor clave de éxito en el mercado. ¿Qué factor de éxito tengo que involucrar? El segundo, que sea sustancial como para suponer claramente una diferencia, o sea, la ventaja competitiva, que sea un factor clave que genere una diferencia. Y en tercer lugar, que sea sostenible frente a cambios en el entorno y acciones de la compañía, aunque a largo plazo ninguna se ataque. Entonces, a pesar de los cambios del entorno, esta ventaja competitiva se mantenga a lo largo del tiempo. A partir de acá, un recurso importante que se debe tener a la hora de analizar el mercado y la empresa es la información. Se requiere información actualizada, actual, futura, interna y externa, para identificar cambios y proponer posibles escenarios. A su vez, a partir de esta información y posibles cambios, una flexibilidad de respuesta para poder distribuir recursos para enfrentarse a esos cambios. En esas ideas de nuestra estrategia y nuestra ventaja están orientadas a ser eficiente, a ofrecer productos de calidad, a innovar, eventualmente yo que puedo ofrecer por encima de los otros y que sea completamente novedoso, y por último, la capacidad de satisfacer al cliente. En el ámbito de salud estaría orientada la capacidad de satisfacción de nuestros pacientes.
Analizando los recursos y capacidades, esos son o se constituirían como el punto de partida. Lo analizaríamos con factores que podrían estar orientados a la creación de ventajas como la eficiencia, la calidad, la innovación y la capacidad de satisfacción del cliente, lo cual me puede llevar a bajos costos, diferenciación de productos y me genera una mayor rentabilidad impuesta en marcha en una ventaja competitiva. Una vez uno define una ventaja competitiva, lo importante es mantener esa ventaja competitiva sobre el resto, ya que cuando uno instaura una ventaja, el resto por benchmarking, referenciación competitiva, eventualmente van a querer emular ese tipo de ventajas. Y el secreto en las empresas es mantener esa ventaja. Ya si uno quiere montar, por ejemplo, saliéndome del sector salud, una empresa de comidas rápidas, ¿qué ventaja competitiva tendría mi empresa de comidas rápidas comparada con otro tipo de sectores? Cuando yo quiero preguntarme qué tengo que para mantener, lo primero que tengo que contemplar son las barreras de imitación. En el caso de comidas rápidas, si el otro me quiere imitar la empanada, el perro caliente o la hamburguesa a partir de la receta que yo hago, o en el sector salud, imitar mi capacidad de atender muy bien a los pacientes. Es importante tener en cuenta la competencia, el número de habilidades y los activos de los otros y la especificidad de los productos. Entonces, si tienen estos la capacidad de imitarme o no imitarme. El segundo factor para poder mantener es contemplar la capacidad de los competidores. Si el competidor tiene la capacidad o no, porque por ejemplo en el caso de el sitio de comidas rápidas, si yo compro una carne de hamburguesa que es de muy alta calidad y que el competidor no puede comprar, eventualmente eso me podría tener o mantener la ventaja competitiva. Y a su vez, cuando el producto final, que es la venta, a un precio que se equipara con el otro, eventualmente la competencia no puede hacer nada. Y en el caso de el sector salud, los competidores serían los otros hospitales u otras aseguradoras. En este caso hay que identificar los posibles competidores, determinar posibles incentivos de la otra empresa con la mía. Por ejemplo, si hablo del sitio de comidas rápidas, en mi caso yo ofrecería una hamburguesa con sola, el otro podría ofrecer un combo con gaseosa y papas. Entonces, si uno tiene en cuenta eso, puede llegar a analizar qué es lo que el otro puede llegar a ofertar. El diagnóstico de las dificultades del otro, las fuentes de éxito también es importante, y la adquisición de recursos. ¿Qué tan frecuente mi competidor está adquiriendo recursos comparado con lo que estoy adquiriendo? Si compro una máquina más grande o eventualmente si yo lo estoy comprando. Estos factores hay que contemplarlos para tener en cuenta a los competidores. Y el tercer factor para poderlo mantener es el dinamismo de la industria. La industria va cambiando y día tras día los productos que son innovadores hoy, el día de mañana terminan siendo obsoletos. Uno puede comparar el caso de los celulares, las tres grandes líneas. Tenemos celulares que por ejemplo están basados en sistema Android, BlackBerry y el iPhone. Eventualmente, en un punto en el tiempo pueden tener similares características, pero a medida que va avanzando la industria, una línea o una marca termina siendo superior a la otra. No es gratis que actualmente BlackBerry, a partir de que no ha podido innovar, no ha tenido capacidad de identificar limitaciones entre los competidores, esté a punto de quebrar y las otras dos empresas estén surgiendo en contraposición a la de BlackBerry. Una vez uno entiende el dinamismo de la industria, los competidores y la posibilidad de imitación, o sea, casi que cuando uno saca un producto, tenemos el caso del videojuego Wii, que el principal determinante o diferencial era la posibilidad de interactuar y de moverse sin necesidad de utilizar los mandos de control. Posteriormente es imitado por el PlayStation Move y por el Xbox Kinect. Si ustedes saben, por ejemplo, Wii demandó a PlayStation por la imitación. Kinect no, porque tenía un sistema similar, pero eventualmente lo tiende a modificar. Entonces, eventualmente casi todos tienden a imitar, porque por ejemplo, pregúntense un televisor LCD
alguien lo termina sacando por primera vez, pero el resto termina imitando y sacando mejores características. Entonces casi que es una característica propia del mercado. Una vez uno identifica que tiene que mantener esa ventaja competitiva, tiene que contemplar es cuánto me va a costar, porque en muchas ocasiones el coste puede llegar a ser muy elevado. Entonces, cuando uno contempla el costo de mi ventaja competitiva, tiene que extrapolarlo entre costos y margen. Entonces cuesta y esto es lo que me va a dejar. Y si el coste es muy alto y el margen es muy pequeño, es una estrategia que no termina escogiendo sobre otra. En este caso, la sugerencia es tener varias ventajas competitivas, las cuales me puedan permitir una comparación entre costos y margen eventuales entre una opción y la otra. Puede haber varias ventajas en los costos y eventualmente podemos tener varios elementos para poder escoger. Economías de escala, eventualmente a mayor cantidad, menor costo, entonces podemos producir más. Efecto de experiencia sobre el mercado, desarrollo de tecnologías productivas que minimicen los costos, o consecuencia de uso de nuevas tecnologías y rediseño de productos o productos que no tenía. Entonces, eventualmente son elementos que yo puedo llegar a contemplar. También condiciones favorables de acceso, localización, relaciones entre los clientes y los proveedores, organizar estas relaciones, la venta de productos, los controles de investigación y desarrollo, la calidad. Eventualmente uno puede eventualmente observar la comparación entre costos y ventaja competitiva en el ejemplo de reducción de la ineficiencia en Telefónica. Es un caso claro que me muestra la eliminación de algunos puestos, la optimización y reducción de algunos elementos. En este caso uno puede llegar a preguntarse que eventualmente la reducción de costos puede estar subeditada a la eliminación de puestos. Es un componente que uno tiene que tener en claro, porque cuando uno tiene recursos, lo primero que uno piensa es en despedir gente. Recuerden, hay una diferencia entre racionalizar y racionalizar. Racionalizar es recortar, racionalizar es optimizar los recursos dependiendo de la mejor optimización de los recursos disponibles. En este caso, el caso de Telefónica me ejemplifica de una manera adecuada cómo se puede racionalizar el manejo de una empresa. Tenemos varios factores que determinan elementos de éxito y fracaso, pero también podemos ver en la aplicación de costos de grandes superficies de distribución cómo con economía de escala se disminuye el costo, tecnología comercial estandarizada que me permite tener procesos estandarizados, me genera reducción de costos a partir de lo anterior, me estandariza los procesos de cobro, un cobro contado, el manejo de incentivos, me puede mejorar lo que es la relación ventaja competitiva y costos. Ustedes pueden encontrar barreras en la imitación y cómo solventar o digamos poder enfrentar estas barreras. Eventualmente podemos tener elementos específicos para que no puedan ser imitados. También condiciones de aplicación específicas a campos. Por ejemplo, ustedes ven que en el caso de los celulares el cargador es específico para algunos celulares, entonces eso puede llegar a limitar. Pero en este caso uno tendría también que tener un riesgo en la ventaja de los costos. O sea, la ventaja de los costos muchas veces puede llegar a castigarme esta ventaja competitiva, la cual en algunos elementos es fundamental para que no me limite la competencia. Haciendo un análisis de la cadena de valor, uno analiza cómo la infraestructura de la empresa, la administración de los recursos, la tecnología y el aprovisionamiento interactúan en la logística, operaciones, en el marketing y el servicio de postventa. Este análisis de la cadena de valor es uno de los temas fundamentales en el direccionamiento estratégico y cómo la reducción de costos y la generación de ventaja competitiva se pueden llegar a mantener. Hay un efecto importante, es el efecto experiencia. El efecto experiencia es único en cada una de las empresas. La experiencia que se tiene a partir del efecto del mercado de los productos es algo que no se debe dejar. La experiencia es algo que se va aprendiendo a lo largo del tiempo y la experiencia me permite eventualmente mejorar mi producción.
Una de las cosas que ocurre muy frecuentemente al cambiar de personal constantemente es la reducción de esa experiencia y el reentrenamiento de ese personal. Eso incrementa los costos en el caso de dar un ejemplo. Tenemos la representación gráfica de la curva de experiencia de construcción de aeronáutica civil, lo cual compara la experiencia con las unidades de escala producidas, que puede llegar a ser logarítmica o lineal. Y también el efecto de la experiencia en Ford. Entonces, la construcción de la planta, el desarrollo, la integración vertical, todos los productos, la relación de personal y cómo ha logrado ser una gran empresa. A partir de lo anterior, es importante, después de ver y observar el tema de estrategias y ventajas competitivas, lo que tiene que ver la característica de la empresa, los competidores, la imitación, esto cómo puede llegar a aplicarse en el sector salud. Les agradezco su tiempo, muchísimas